Empezamos por el grupo 1. Vale. Como el resumen del preámbulo, lo hago yo. España, a raíz de la crisis del 2008, se ha visto más afectada que nunca a nivel económico global. Pero, por tanto, la situación de empleo está destruida y se ha creado más paro y particularmente ha afectado al colectivo de jóvenes menores de 25 años. En comparación con otros países, España tiene el doble impacto negativo en lo que es el desempleo. Por lo tanto, se cuestiona el modelo de reformas laborales de los últimos años debido a la evidencia de insostenibilidad que está desarrollando el mercado laboral español. Tenemos una música de fondo que nos... La mantra. Se ha quedado mudo el grupo 1. Está hablando... No. ¿Cómo? No sé si está hablando Manju. Claro, y me he quedado callada porque no sabía si había acabado Yaiza por lo que le había dicho Jordi de la música o... Ah, vale. No, es que le veía a Manju mover la boca y yo digo, a lo mejor está hablando, pero no se escucha. no, puede ser, no me he fijado yo en Manju. Que sí, que le tocaba a ella, creo. Bueno, no nos lo hemos acabado de definir esto. Bueno, sí, en lo que respectaría a las empresas temporales de trabajo, estas tienen el fin de disponer a sus empleados para realizar las funciones de carácter temporal hacia otra empresa usuaria. El funcionamiento de estas empresas temporales debe limitarse en su condición sin perjudicar a la ley y en caso de actuar como agencias de colocación deben contar con la autorización del Servicio Público de Empleo y acotarse a la normativa. Lo que hemos visto como más importante es que tienen sobre todo la obligación de garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de estos servicios. Esto como lo que sería el artículo 1, ¿no? Como la más síntesis. Entonces, al 2, no sé si Manju o Sonia hablarían. Lo hago yo. Perdón. Mira, el 2 hablamos de los contratos de formación y aprendizaje. Se iniciaría una formación profesional de manera continua y remunerada. Deben ser mayores de 16 años y menores de 25 años. Esto se aplica también para personas con discapacidad y colectivos en situación de riesgo o exclusión social, pero sin límite máximo de edad. En este caso, que sean contratados por parte de empresas de inserción. La duración de dichos contratos debe ser entre 1 y 3 años. La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y aprendizaje debe disponer de una acreditación, sea certificado de profesionalidad, título de formación profesional o acreditación parcial acumulable. El tiempo de trabajo efectivo compatible con el tiempo de las actividades formativas debe ser de hasta el 75% durante el primer año y luego el 85% en el segundo año. El tercer año, la jornada máxima legal. Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias a no ser que haya alguna excepción, y tampoco trabajos nocturnos ni trabajo a turnos. En el caso de las situaciones de incapacidad temporal, como riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción, riesgo durante la lactancia o paternidad, se interrumpirá el cómputo del contrato. El trabajador también deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente de un centro de formación. Hablamos de la seguridad social del trabajador, debe cubrir todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluyendo el desempleo como tal. Además, tiene derecho a la cobertura de fondo de garantía salarial. Y ahora entraríamos en el artículo 23,
No sé si Vale, lo hago yo también y tú haces el 3, Manju. bueno, como quieras. Vale. Vale. En el artículo 23 hablamos de los derechos más importantes en los trabajadores a tener en cuenta. Aquí nos hemos centrado resumido en los más, por ejemplo, los permisos para concurrir a exámenes y elegir su turno de trabajo, adaptación en la jornada laboral, formación necesaria para el puesto de trabajo por parte de la empresa y luego permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. Y esto sería en el artículo 2 y el artículo 23. Vale. En el artículo 3, en caso de una prórroga, en estos contratos, formación y aprendizaje se reducirá al 100% de las cuotas de los trabajadores a la seguridad social, sin perjudicar a los empleados posteriormente de la prórroga. En todos los trabajadores tales contratos deben tener los mismos términos y derechos como trabajadores que llevan un tiempo indefinido. Y después los beneficios en las cotizaciones a la seguridad social consistirán en una bonificación cuando la contratación se produzca como trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil que cumpla con los requisitos establecidos, aplicando dicha bonificación en los mismos términos que las reducciones previstas. Vale, entonces, si ahora os pregunto de qué va este capítulo, sin leerlo, ¿qué me vais a decir? Habla de los tipos de contrato, de sus derechos, de también los diferentes sectores, como pueden ser, por ejemplo, al principio habla de que, bueno, en el preámbulo habla de que la crisis económica, ¿cómo decirlo? A nivel global, como que España está como, no sé cómo decirlo, lo digo con mis palabras, no lo digo técnico, como el mercado laboral como que está mal visto, las reformas que influyen mucho a los jóvenes, luego habla tema contratos, formación y aprendizaje, pues como en qué consisten, qué derechos tiene, qué no derechos, el trabajador, también habla aquí del grupo de personas en riesgo de exclusión social y discapacitadas que tienen los mismos derechos, lo que en su caso, por ejemplo, no hay límite de edad. Es un conjunto de los contratos, los derechos, relacionado un poco con el tema de iniciando la crisis, mercado laboral. Con mis palabras. Exacto. Empieza un poco centrándose mucho en la alta tasa de desocupación juvenil que hay en esos momentos cuando se pone en marcha esta reforma. Y el capítulo 1, de alguna manera, si os fijáis, la mayoría de las o muchas de las medidas que aglutina tienen que ver con mejorar la empleabilidad, ¿vale? Mejorar la empleabilidad de los trabajadores y, más concretamente, pues de los jóvenes y de otros colectivos que están como mucho más con muchas más dificultades de acceso a ese mercado de trabajo, ¿no? Y una de las medidas principales que plantea desde ese capítulo pues es incidir en la formación, ¿no? Facilitar la formación y bonificar la formación y ofrecer muchas facilidades para la formación de esos trabajadores con el objetivo de mejorar o de aumentar su empleabilidad. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna cosilla más que queráis decir o pasamos al capítulo 2? El capítulo 2 está mucho más concentrado, son apenas 3 páginas. No, bueno, lo que tú dices, ¿no? Que te inicia, ¿no? Hablando de la situación económica y al final estructural del sistema económico y social, y entonces se centra en buscar medidas, ¿no? Para poder contrarrestar y generar más empleo y poder mirar, ¿no? Esta parte más igual de juvenil, ¿no? Que donde el paro puede alcanzar hasta la mitad, bueno, el 50%, y también hace que mucho joven se vaya al extranjero, ¿no? Y aquí es donde ya enmarca, ¿no? y nos habla de esta medida, ¿no? De esta alternar, ¿no? Formación bonificada, ¿no? y trabajo en empresa para potenciar, ¿no? Sí, yo de este capítulo igual lo que destacaría, que a mí me patina un poco, es el hecho de que las empresas de trabajo temporal se las autorice para operar como agencias de colocación. Porque
aunque cada vez está como más diluido una cosa y otra, son cosas diferentes. Las agencias de colocación, su función es intermediar entre trabajador y empresa y facilitar o proporcionar, si la empresa lo pide, los trabajadores, pero no tienen la función de contratar, ¿no? En cambio, las empresas de trabajo temporal justamente se han creado como entidades intermedias, que no intermediadoras, de contratación, de proporcionar sus propios trabajadores a la empresa. Las empresas de trabajo temporal los que contratan y el trabajador ejerce su trabajo dentro de una empresa, pero lo contrata la empresa de trabajo temporal y le paga la empresa de trabajo temporal, ¿no? Es la diferencia un poco entre empresa de trabajo temporal y agencia de colocación. Entonces, aquí empiezan ya a diluir esa diferencia, ¿no? Y permiten ya operar a las ETTs también como agencias de colocación. Bueno, es un detalle, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Pues entonces pasamos al capítulo 2. Vale, sí, el capítulo 2, bueno, lo vamos a explicar yo, Judith, Cristina y María. Yo explicaré un poco, bueno, el preámbulo, una parte de ámbulo. Después continuará Cristina. Y por último, María explicará un poquito lo que es el capítulo 2, que como ya has comentado, es bastante cortito. Así que, bueno, explico el preámbulo. El preámbulo de esta ley, como ya han comentado en el grupo anterior, es una ley que bueno, explica cómo ha afectado la crisis económica del 2008 en el mercado laboral y pone de relieve las debilidades del modelo laboral español. Los puntos importantes que destaca la ley es la destrucción de empleo, sobre todo el que afecta a ciertos colectivos, como son los jóvenes, cuya tasa de paro entre los menores de 25 años está en un casi 50%. El desempleo de larga duración está elevado que en otros países. La duración media del desempleo en el 2010 está en unos 14 meses y la media de la OECD está en un poquito menos, en 9,6 meses. Luego, la temporalidad también es superior a las. En España estamos en un 25% frente a la temporalidad media que en Europa es del 14%. Entonces, bueno, lo que se explica es que a contra más destrucción de empleo hay, más gasto público hay en cuanto a prestaciones. Y esto lo que provoca es una insostenibilidad del modelo laboral español. Y, bueno, explica que los problemas no son coyunturales, sino estructurales y que las cifras que se exponen, sí que es verdad que han habido varias reformas laborales bien intencionadas, pero estas han sido fallidas. Entonces, lo que propone esta ley es garantizar pues, tanto la flexibilidad de empresarios en la gestión de recursos humanos como la seguridad de los trabajadores y bueno, lo que quiere es un equilibrio. El objetivo es facilitar la creación de puestos de trabajo y estabilidad en el empleo y apuesta por el equilibrio entre la dualidad de contratación, es decir, entre la contratación indefinida y temporal, entre la movilidad interna y los mecanismos extintivos de contratación. En definitiva, habla de la flexiseguridad. Y bueno, los objetivos a rasgos generales de cada capítulo los explicará Cristina a continuación. Muy bien, es que tenía el silenciador. Vale, pues ahora explico un poco cada capítulo de las ideas principales que hemos sacado. El capítulo 1, como ya ha comentado Jordi antes, pues que agrupa diferentes medidas para favorecer lo que es la empleabilidad de los trabajadores. Su objetivo es fomentar la empleabilidad mediante la intermediación laboral y la formación profesional. Luego, el capítulo 2 incluye medidas para fomentar la contratación indefinida y la creación de empleo. Las medidas que incluyen en ese capítulo tratan de favorecer especialmente a los jóvenes desempleados y a las pequeñas y medianas empresas. En el capítulo 3, el objetivo es incentivar la flexibilidad interna de la empresa,
Por lo tanto, agrupa diferentes medidas para llevarla a cabo como alternativa de la destrucción de empleo. Y el capítulo 4 es un conjunto de medidas para favorecer la eficacia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral. Que lo de la dualidad laboral no me había quedado un poco, o sea, muy claro que eran contratos temporales, ¿no? Así es lo que explicaba Judith ahora mismo, ¿no? Es la convivencia entre el contrato indefinido o las personas que tienen contrato indefinido con el grueso de personas que tienen contratos temporales, ¿no? Y hay un mercado ahí muy dividido en el que conviven trabajadores de un tipo y trabajadores de otro. Vale. Entonces, las medidas que ponen que para este tipo de, bueno, para lo que es la dualidad y de esto, las medidas que ponen son despido colectivo que afecten a más de 50 personas y se contempla con la obligación de que la empresa le favorezca a esos trabajadores un plan de recolocación, ya sea externa, que incluye medidas de formación, orientación profesional, atención personalizada y búsqueda activa de empleo. Eso no me ha quedado muy claro, pero... o sea, todo eso para evitar que te echen de trabajo, ¿no? Quiero decir, una vez que te despiden, te dan esas opciones, ¿no? O sea, te facilitan eso. Claro, son medidas que miran de minimizar el impacto del despido. Buscan pues que hayan mecanismos, que hayan estrategias para poder recolocar a los trabajadores, ¿no? Intentan garantizar que una empresa, una gran empresa, no simplemente eche a la calle a sus trabajadores, sino que tenga ciertas obligaciones en la recolocación de esos trabajadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Bueno, eso ya estarían los capítulos un poco resumidos. Y ya nuestro capítulo 2, que en verdad es cortito, María lo va a exponer. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos, sí. Sí. Vale. Pues mira, el capítulo 2 hay diferentes artículos que ahora voy a explicar. Comienza por el artículo 4 y explica, bueno, es literalmente una frase. Dice que el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Yo la verdad no lo entiendo. Tipo, sí que me he estado leyendo el capítulo 2, pero hay cosas que no comprendo y hay otras cosas que sí, pero bueno. El artículo 5 habla del contenido a tiempo parcial, o sea, del contrato a tiempo parcial, de cómo estos podrían realizarse en horas extraordinarias. Las horas extraordinarias de estas serían legalmente proporcionales a la jornada pactada. Y la suma de estas horas, las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias no se puede exceder en el límite legal del trabajo a tiempo parcial. El artículo 6 habla del trabajo a distancia. Dice que este no se tiene que realizar de manera ponderosa fuera del centro de trabajo, donde previamente escoja el trabajador. Que este trabajo a distancia se formalizará de manera escrita mediante un contrato inicial o uno posterior y que estos trabajadores tendrán los mismos derechos que los demás, exceptuando aquellos que sean inherentes en la realización de la prestación laboral de manera presencial. Que los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección y deberán ejercer los derechos de representación colectiva. El artículo 7 explica las bonificaciones empresariales, que de las SS serán de 41,67 euros al mes durante 3 años a las empresas que transformen contratos en prácticas, contratos de relevos o de sustitución de jubilación anticipada a contratos indefinidos. Estos pueden ser beneficiarios a las bonificaciones de las empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de producirse una contratación
y esto se incluye a los trabajadores que son autónomos y a las sociedades laborales. Yo, la verdad, el artículo 6 sí que lo he entendido bastante, pero el 7 no lo he comprendido mucho. Pero tampoco sé explicarlo mejor. ¿Cuál es el 7? El de las bonificaciones empresariales. El de las bonificaciones, bueno, es como, al final, la mayoría de estas reformas que íbamos hablando, lo que tratan es de incentivar el que los contratos temporales se conviertan en indefinidos, ¿no? Entonces, lo que se trata es que la empresa que tiene que pagar unos seguros sociales, unas cuotas a la seguridad social, pues se pueda beneficiar de una reducción de esas cuotas que tiene que pagar por haber transformado contratos temporales en indefinidos, ¿no? Contratos temporales con todos los que tú has explicado, María, todas las diferentes modalidades que se puedan dar. Entonces, lo que decíais al principio también del contrato indefinido de soporte als emprenedors es una manera de facilitar que personas que tienen pequeñas empresas puedan hacer contrataciones y muchas de esas facilidades justamente vienen también a través de bonificaciones y excepciones fiscales, de estar liberados de pagar ciertos impuestos y pagar menos cuotas de seguridad social por la contratación de esos trabajadores. ¿Vale? Y luego, en este capítulo 2, bueno, no sé si queréis preguntar alguna cosa. Una pregunta. A día de hoy, ¿las pequeñas y medianas empresas pagarán menos a la seguridad social? A ver, a lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿pagarán menos que una gran empresa o no? ¿Tiene por qué? Deberían pagar menos. El problema de este país es que las grandes empresas siempre acaban por no pagar. Ya por eso es que no entiendo. Siempre encuentran fórmulas para pagar cantidades irrisorias, ¿no? Entonces, el autónomo, el pequeño empresario siempre va como muy ahogado y en cambio la gran empresa pues tiene otros mecanismos por los cuales canalizar y acabar pagando pues menos impuestos de sociedades, menos... Eso es algo que no es entendible para nada. Bueno, como muchas cosas, ¿no? Que el pobre más pobre, el rico más rico. Ya está. De este capítulo sí que también lo que quería decir, ¿no? Que justamente, y estamos hablando de 2012, incorpora ya una cierta regulación al trabajo a distancia. Aquí, en 2012, ahora estamos en 2020. Me parece que han anunciado para mañana que van a publicar o van a hacer pública algún tipo de ley, decreto, real decreto, que va a regular el trabajo a distancia, ¿no? Con el confinamiento lo que se ha visto es que, aunque se empezó a hablar de esto ya bastantes años atrás, igual 10 años atrás, es una modalidad de trabajo que está muy poco definida, ¿vale? Dónde vas a trabajar, cuánto vas a trabajar, cómo se va a medir, en función de qué, ¿vale? Todas esas historias. ¿Quién va a hacerse cargo de los gastos que a ti te conlleve trabajar desde casa? Bueno, todos esos son temas que están sobre la mesa, porque trabajar desde casa automáticamente lo han asociado a que tú vas a conciliar más tu vida familiar y laboral, ¿no? Sí, bueno, eso lo ponía en el preámbulo también. Sí, claro. Que de hecho a mí también me sorprendió que a fecha de lo que tú dices, de hace ya unos años, ya se hablara de eso, cuando era como un poco impensable, ¿no? O sea, bueno, no, impensable no. O sea, hay empresas grandes, multinacionales, que el trabajo en remoto lo han tenido, bueno, es una modalidad de trabajo que usan desde hace muchísimos años. O sea, aquí nos encontramos con dos realidades, ¿no? A nivel empresarial. Unos que vienen de otras culturas empresariales donde eso está como muy normalizado y no hay ningún problema para eso. Y luego un gran grueso del tejido empresarial de este país que no concibe o no entiende cómo debe implementarse esto de trabajar a distancia, ¿no?
porque si el trabajador no está ahí, ¿cómo sé yo que trabaja, que no trabaja? ¿Vale? Y luego la otra parte, o sea, si yo trabajo desde casa, bueno, ¿quién se hace cargo de mi equipo informático? ¿Quién se hace cargo de los materiales que yo pueda necesitar, de la conexión que yo deba tener? ¿A cargo de quién va todo eso? Bueno, son debates que se van a ir poniendo sobre la mesa a raíz de lo que ha pasado este año y que se va a tener que ir regulando. Entonces, bueno, veremos a ver qué sale esta semana desde el gobierno, porque le ha empezado a dar bastante bombo en que bueno, pues van a sacar una normativa hasta ahora nunca vista que va a regular todo este trabajo a distancia. Veremos en Vamos, qué que si no queda. llega a pasar esto del COVID, tardaría. Y luego otra cosa curiosa que se ha dado es gente que estaba deseando poder trabajar desde casa y que ahora en el mes de junio, julio, estaba loca por volver a la oficina. Esto también se ha dado, ¿no? Porque, bueno, es que, claro, si estás en tu casa es súper fácil conciliar. Y ahí ha habido en todas las redes sociales pues esas imágenes, ¿no? De videoconferencias de trabajo donde pasaba alguien en paños menores o los niños te desmontaban el chiringuito o, bueno, claro, a ver, conciliar no es que tú estés en casa todo el día. Conciliar es que tú puedas hacer tu trabajo y también puedas combinarlo con tus actividades familiares, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿eh? Discutirlo, ¿eh? Si... Organizarte, o sea, no es tan tú ser bonito tú como misma parece, la que te ¿no? organices el tiempo, ¿no? No es tan bonito como parece el trabajo. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que no es tan fácil ni es tan automático como parece, ¿no? Bueno, Yo pienso que si sabiéndote organizar uno mismo es estupendo, por lo menos bajo mi punto de vista, pero una buena organización. Sí, pero los otros también tienen que entender de que tú a un momento dado estás trabajando y no se te puede pedir de hacer una rentadora o de... No todo el mundo tiene los espacios preparados para poder trabajar tampoco. Claro. Depende de la circunstancia de cada persona, ¿no? Claro, incluso, pero no solo trabajo. Hemos visto la televisión, por lo menos en TV3 se ha hecho mucha televisión desde la casa de cada uno. Y es muy curioso cómo muchas se hacían desde la mesa del comedor, ¿no? Bueno, que es un lugar pues, de convivencia de paso que no solo es de... Bueno, que lo que dice Raquel, que no es tan fácil, no es tan automático todo este tema del teletrabajo, que puede ser yo creo que puede ser una gran cosa si está bien, si las reglas del juego están bien claras para todos, ¿no? Porque lo que dice Isabel, una cosa que luego cuando tú estás trabajando no te pidan cosas de casa, pero cuando estás en casa a ciertas horas, tampoco quiere decir que tú estés 24 horas a disposición de tu trabajo, o no debería ser, ¿no? Ya sabemos que hay de todo. Pero, dime, Judy. También creo que, claro, mucha gente primero optaba para el teletrabajo, pero al ver tener niños y trabajar dentro del aplicado. Claro, una cosa es poder trabajar desde casa sin tener niños o nadie que te impida hacer el trabajo, y la otra es que tú estés solo en tu casa y puedes hacer muy bien las tareas. Que también eso es... Claro, aquí se han juntado dos cosas que no han acabado de pasar. Una cosa es, te envían a casa a trabajar desde casa, pero las escuelas cierran y por tanto los niños también vienen a casa, ¿no? Lo primero, bien. El segundo factor ya descuadra. Claro. Bueno, son estas cosas que yo creo que en esto, así como decíamos los primeros días, que a nivel tecnológico se ha avanzado mucho, en esto yo creo que también o nos debería hacer tomar a todos, trabajadores, empresa, administración,
pues una visión diferente respecto al teletrabajo o al trabajo a distancia. No lo sé. También hay el aspecto social. Hacer el café con los colegas, ya no tienes esto. Es decir, ¿no? Cambia un poco. Hay gente que necesite también tener un poco de... Claro, pero bueno, esto como todo, el factor relacional también se ve resentido, pero no solo por el teletrabajo. Cuando tú estás en situación de desempleo, tu dimensión relacional también se ve afectada, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Bueno, son estas cosas. Perdón, porque he començat a brancar ya y nos quedaba el grupo 3 y 4. ¿Vamos con el grupo 3? Sí, empiezo yo. A ver. El artículo 8 habla del sistema de clasificación profesional, que es que concreta que los trabajadores se clasifican por tipos de grupos profesionales, los cuales están consensuados entre el trabajador y el empresario. Y estos grupos están definidos evitando cualquier discriminación. Luego también se explica que dentro de un grupo profesional el trabajador tendrá asignada la función que vengan explicitadas dentro del grupo que tenga asignado el trabajador. Luego en el artículo 9 habla del tiempo de trabajo y dice que las empresas pueden distribuir la jornada laboral de manera irregular, pero siempre teniendo en cuenta el descanso diario y semanal de los trabajadores, así como la obligatoriedad de avisar al trabajador mínimo 5 días antes de su cambio de jornada. Por otro lado, también se reconoce la conciliación laboral del trabajador, la conciliación familiar, quiero decir, permitiendo adaptar su jornada según sus necesidades. Es decir, que se tiene en cuenta la flexibilidad horaria o poder hacer una jornada continuada. Luego, en el artículo 10 habla de la movilidad funcional. En este caso, la movilidad funcional que se aplica al trabajador y las tareas a realizar cuando no corresponden con su propio grupo profesional por el que se ha contratado, ya sean inferiores o superiores, solo podrá aplicarse si existen razones técnicas u organizativas. Si se realizan funciones superiores, tiene derecho a cobrar un salario mayor, pero en el caso que las funciones sean inferiores, su salario se tiene que mantener con el acordado, digamos. Luego el artículo 11 habla de la movilidad geográfica. Solo se pueden trasladar geográficamente a un trabajador por causas justificadas, avisando como mínimo 30 días antes. El trabajador tiene derecho a aceptar o extinguir el contrato con indemnización y si no está de acuerdo en aceptarlo o extinguir su contrato puede impugnar la decisión y entonces sería pues, lo que decida el juez. El trabajador tendría derecho a volver a su puesto de trabajo de origen. Y en el caso que el traslado afecte a todos los trabajadores de un centro, se tiene que realizar una consulta con los representantes legales de los trabajadores. Luego el artículo 12 lo hace Eugenia, creo. Vale. Que como mínimo se tiene que producir, lo digo porque en el nuestro habla de este tema, se tiene que producir durante 90 días esas causas. Entiendo. Sí, yo lo entiendo así.
Y fijaros que, por no leerlo todo, que un poco aquí lo que este capítulo lo que intenta es dar flexibilidad interna a las empresas como alternativa al despido. Son medidas que a la vez que intentan hacer una cierta regulación de la movilidad funcional y geográfica, intentan, establecer mecanismos que permitan que las empresas no tengan que despedir al trabajador. Pues, esa es la intención o el espíritu de la ley en este capítulo. Regular esto. Y lo que decía también Laura, respecto a lo que comentaba Isabel el otro día, ¿no? La movilidad funcional y la movilidad geográfica. O sea, la movilidad funcional, que hablábamos que te pongan a hacer otro tipo de tareas por necesidades organizativas, pero que en cualquier caso, desde la ley, te garantice que por hacer tareas de menor categoría no vas a cobrar menos, ¿no? Que eso no sea una vía para reducirte salario, para reducirte categoría. Entonces, si la empresa lo necesita, te pueden poner a hacer tareas menores a las que sean de tu categoría, pero tu sueldo no debería tocarse, debería estar garantizado, independientemente que se corresponda o no con tu categoría, con las tareas de tu categoría profesional, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y es este tipo de reestructuración de todo este tipo, de todas estas medidas económicas, técnicas, organizativas de producción que se venían acumulando y que permitían o era como un terreno abonado a hacer diferentes prácticas respecto al trabajador, ¿no? ¿Vale? Y luego ya supongo que es lo que... No sé si Nacija tenía también otra parte o ya... Sí. Vale. Jordi, yo sí que tengo o sea, yo también tengo que hablar, yo tengo el artículo 14 que habla de la negociación colectiva. De la negociación colectiva. Y sí, los convenios colectivos obligan a todos los trabajadores y empresarios cuando concurran causas económicas o te oímos cortada. O técnicas. Y registro de trabajo. ¿Cómo? Te oímos cortada. ¿No ¿vale? me oís? Sí, yo te oigo cortada, no lo sé. Mira, voy a detener el vídeo a ver si me escucháis mejor, porque creo que me está pasando como el otro día. ¿Vale? No. Para leerlo ya tenemos la ley ahí colgada que la podemos leer, ¿eh? Vamos a intentar resumir porque si no... ¿Me escucháis ahora a mí? Se nos alarga mucho. Sí, Nacija, hacemos vale, pues, un poquito de resumen de lo que afecta a la negociación colectiva. Pues la negociación colectiva era, los convenios colectivos obligan a todos los trabajadores y empresarios cuando concurran causas económicas, técnicas o de producción para negociar un convenio, teniendo en cuenta la jornada laboral, el horario, el registro de trabajo y el sistema de trabajo. Y las causas económicas, como por ejemplo la existencia de pérdidas actuales, y las técnicas, como por ejemplo los cambios en los medios de producción. Y cuando el periodo de consultas finalice con un acuerdo, se presumirá
si concurren las causas justificativas y solo se podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo o abuso del derecho. Y cuando... cuando el periodo de consultas finalice... espera, perdón, me estoy liando. Bueno, en resumen, lo que trata la ley es de facilitar las negociaciones de las condiciones de trabajo en base a la realidad de las empresas y los trabajadores. Como espíritu de la ley está bien, lo que pasa que lo que decíamos el otro día, lo que hace es que desarma la negociación colectiva. O sea, ahí empieza a perder fuerza. Porque si la negociación colectiva se puede adaptar a la realidad de cada empresa, bueno, ahí se puede dar situaciones que no sean del todo adecuadas, por decirlo con una palabra neutra, ¿vale? Pero bueno, vendría a ser esto, lo que habéis hablado. Flexibilidad interna y mecanismos de negociación. ¿Vale? Jordi, yo tengo 2 capítulos más, pero es muy corto y es un poco más de lo mismo, de beneficios económicos que se les ofrece a la empresa, aunque reduzca, por ejemplo, la jornada, pues le reduce las cuotas de la seguridad social y cosas así. Pero, o sea, si quieres lo leo, es corto, o es lo que te he dicho, básicamente. Sí, bueno, básicamente son todo este conjunto de medidas, ¿no?, que se aglutinan aquí. ¿Vale? Bueno, eso ya lo pondréis en el documento y acabamos de resumir. ¿Vamos con el 4? Sí, empiezo yo. ¿Vale? ¿Soy yo? Es que no veo. Bueno, si soy yo, que empiezo yo. Isabel. Sí. Hem quedat que feies el preàmbul una miqueta, no? I després nosaltres explicàvem. Vale. Eso, la idea era de que yo empezara hablando del preámbulo, contextualizando un poco las medidas adoptadas, bueno, los cambios en las medidas de extinción de los contratos laborales, y después Raquel y Mireia anirán en el detalle de los artículos y de las medidas. Aquí en el preámbulo lo que hacen es explicar un poquito unos gran problemas que han favorecido mucho la dualidad laboral y cómo evitarlos. Entonces, ellos constatan de que, bueno, los contratos temporales se han ido encadenándose y esto ha favorecido mucho la dualidad laboral. Y en segundo término, también los empresarios han utilizado mucho el despido express para los contratos indefinidos y los han utilizado en detrimento de lo que en principio tocaría, que muchas veces son despidos colectivos y objetivos. El despido express es muy rápido, lo que le va bien a la empresa, porque lo pone como despido improcedente. Pero es un poquito más caro que un despido. Siento porque estoy traduciendo al castellano a lo que he escrito en catalán, pero voy haciendo, lo siento. Bueno, el tema es que, digamos, es poco racional de acomodar de manera express con un despido improcedente porque es un poco más caro, porque tiene que pagar la indemnización más los salarios de tramitación. Pero es rápido, lo que va bien a la empresa. Pero para el trabajador es muy nefasto porque el despido no necesita motivos y es totalmente dependiente de si trabaja bien, si no hay absentismo o si hasta su puesto de trabajo es necesario.
Entonces, lo que la ley lo que quiere hacer es dar flexiseguridad, es decir, una más grande flexibilidad interna para las empresas, pero al mismo tiempo más seguridad al trabajador. Y lo que ha pasado es digamos, cómo se ha desvirtualizado un poco el régimen jurídico del despido. La ley lo que quiere hacer, bueno, el régimen jurídico está desvirtualizado porque con la ley, con el despido express, el trabajador no tenía derecho a la impugnación judicial, por ejemplo. Y después, para el tema en el caso, digamos, de los despidos colectivos, el periodo de consulta estaba directamente hecho para tener un acuerdo entre trabajador y empresa para estar segura de que la autoridad laboral ya aseguraría de que se hiciera el despido. Vale. Ya está, ¿no, Isabel? Ay, no, nada más una cosa. Vale. Entonces, lo que pretende hacer la ley es el régimen jurídico del despido colectivo. Lo que hace es que ya la autorización administrativa ya no hace falta. Tampoco hace falta ya tener acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consulta. Y cuando hay impugnación, la solución tiene que ser homogénea para el conjunto de trabajadores. La otra novedad es la justificación del despido colectivo. Tiene que ser basado sobre las 4 causas. Isabel, ho estàs explicant tot. Ah, perdona. No tindrem que explicar res ja. Perdona, no. Tu vas al detall amb els articles, perdona. Saps? És que si no veig que no ens quedarà gaire cosa per explicar. Era el marco, ja està. Perdona. Vale, bueno, ho resumiré molt perquè, no sé, em sembla que està fent una mica pesat per tots. A veure, l'article 17 no el comentarem perquè està derogat i l'article 18, que és bàsicament el que us explicaré jo, que parla de l'extinció dels contractes de treball. Hi ha 4 tipus d'extinció de contractes de treball. Per força major, que sempre haurà d'estar constatat per l'autoritat laboral. Després hi ha el despido col·lectiu, que ara explicarem una miqueta perquè és on dona més importància a l'article. Després seria el... Disculpa, en castellà. Ay, perdón. Por falta de adaptación, también el despido por falta de adaptación del trabajador a modificaciones técnicas de su puesto de trabajo y por faltas de asistencia de trabajo. Estos son los 4 tipos de extinciones de trabajo que pueden haber. Entonces vamos a hablar un poquito del despido colectivo, que es el que hace más referencia al artículo. Que yo, a ver, por lo que entiendo en todo el capítulo, ¿no? Este es una medida para favorecer la eficacia del mercado laboral a las empresas, ¿no? Es un artículo, es una medida para, yo hablando claro, para que las empresas puedan despedir fácilmente a los trabajadores por una serie de causas. En este caso habla de las causas económicas, que tienes que tener durante 3 trimestres consecutivos pérdidas de ventas o de ingresos, por cambios profesionales en los sitios de trabajo, organizativas o de producción por cambio de producto o tal, ¿no? Bueno, básicamente esto se tiene que producir durante 90 días, que antes creo que ya se ha comentado. Y claro, yo lo que pienso es que, bueno, en ese momento casi todas las empresas reunían estas condiciones, por lo que fue muy fácil hacer despidos colectivos, ¿no? En una época en que las bajadas de ventas eran bestiales, era facilísimo hacer despidos colectivos, ¿vale? Lo que se introduce en este de consultas, que bueno, es una medida que
el empresario tiene que hacer una memoria explicativa dirigida a los representantes legales, explicando cuáles son las causas, los motivos, a qué trabajadores va a afectar. Entonces, esto se tiene que contrastar con la autoridad laboral y ellos son los que tienen que dictaminar si se procede o no al despido colectivo. Bueno, básicamente esto es lo que explica el despido colectivo. No me quiero alargar más para no hacerlo. Ahora Mireia os explicará el otro artículo sobre el fondo de garantía. Sí. A ver, el artículo 19, que es el que me ha tocado, habla sobre unas modificaciones que se han hecho en el Fondo de Garantía Salarial o FOGASA. Este artículo lo que viene a determinar es que se ha modificado el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo lo siguiente. En el caso que las empresas tengan menos de 25 trabajadores, la FOGASA avanza el abono de los 20 días de indemnización, siempre que sea un despido procedente. En el caso de que sea un despido improcedente, será la empresa la que pague directamente la indemnización. FOGASA aquí no tendrá nada que ver. Ese es uno de los cambios más significativos que ha tenido en sí la ley como importantes a mirar. Y creo que es que ya no queda mucho más. El cortito. El cambio de aportación también. ¿Cómo? El cambio de aportación, bueno, de ayuda, digamos, que da, o de préstamo, que deja esta caja, ¿cómo se llama? FOGASA paga los 8 días. Sí, los 8 días y ha quitado esto. Antes lo hacía tanto en los despidos procedentes como los improcedentes, sin mirar. Y ahora los improcedentes no hace este tipo de despido, ese tipo de indemnización, sino solamente se queda con los procedentes. Ya está, vale. no diré más. El artículo es cortito. O sea. Bueno, es un capítulo que, como decía Raquel, incide directamente o intenta incidir en la eficiencia del mercado de trabajo y, en principio, reducir la dualidad laboral, ¿no? Otra cosa es cómo luego todo este articulado se acaba aplicando, ¿no? Al final aquí hemos visto, ¿no? Hemos visto todo lo que fuimos hablando la semana pasada: empleabilidad, movilidad, eficiencia del mercado, todas estas cosas que en el espíritu de la ley si los preámbulos suelen tener muy buena intención, y otra cosa es cómo se acaba aplicando. ¿De acuerdo? Vale. No me ha salido el invento como esperaba y se ha hecho un poquito cansino, ¿vale? Pero bueno, era lo que decíamos de la primera semana, de experimentar y nada, esto para las próximas exposiciones ya afinaré más y lo daré más detallado, ¿vale? Vamos a cambiar de película. Vamos ya con el contexto de la intervención sociolaboral, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna cosa más o no, o a alguien le ha resultado entretenido. Se ha hecho largo y un poco tedioso. Duro. Ya lo digo yo. Vale, ya afinaremos mejor. Bueno, vamos al tema de la inserción sociolaboral. Al final, lo que buscamos es paliar las situaciones de exclusión social, ¿de acuerdo? Entonces, lo que miraremos es hablar de los procesos de inclusión y exclusión, de ver el mercado de trabajo como un espacio de intervención para la inserción sociolaboral y acabaremos hablando de los factores de ocupabilidad, ¿vale? Esto eran 2 días, como seguramente hoy me voy a parar a medias, pues ya veremos cómo lo reajustamos.
Perdón, ¿vale? Jordi, no soy capaz de ver todos estos PowerPoints. El contexto no lo encuentro en el curso. No lo he colgado. Ah, vale. Yo digo, no lo he colgado porque algo me falla. como teníamos la actividad a primera hora, Vale. no sabía hasta dónde iba a llegar. Digo, pues si tengo luego que recortar o quitar cosas, mejor lo cuelgo al final. Entonces, Vale, perfecto, vale. A las 6 lo cuelgo. Vale, perfecto, gracias. Vale. Y bueno, empezaremos introduciendo los conceptos de inclusión y exclusión, veremos las dimensiones y factores de la exclusión social y cuando hablamos de grupos vulnerables, pues vamos a ver de qué tipo de personas, de población estamos hablando, ¿no? Aquellos que son vulnerables. Y hablaremos también de yacimientos de ocupación, veremos lo que son y acabaremos analizando pues, los procesos de inserción sociolaboral y el perfil que tiene que tener el técnico o el profesional de la inserción sociolaboral. Entonces, nosotros como profesionales trabajamos para la inclusión social de las personas, ¿de acuerdo? Y para poder trabajar para la inclusión social de las personas, lo primero que tendremos que identificar es cuáles son esas situaciones de exclusión y qué personas y qué colectivos pues son los que la padecen, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es una tarea de acompañamiento. Nosotros apoyamos a las personas que se encuentran en una situación de desventaja, de desventaja, ¿vale? Y lo que hacemos es acompañar su proceso de inserción o de reinserción, facilitando al máximo que pueda reincorporarse a una vida social y laboral normalizada. Y cuando digo normal o normalizada, siempre entre comillas. Pero lo que buscamos no solo conseguir un trabajo a la persona, porque no solo es cuando la persona está en un proceso de exclusión, no solo es una exclusión laboral, sino veremos también que es una exclusión social, relacional, bueno, que es una dimensión mucho más amplia, ¿no? Entonces, es verdad que todo gira en torno al trabajo, pero también a capacitar o recapacitar, por decirlo de alguna manera, a la persona para que también a nivel social y racional pues pueda volver a retomar su normalidad, por decirlo de una manera. Y entonces vemos estos dos gráficos donde situaremos lo que es lo socialmente afectado y lo que está o lo que llamamos situaciones de exclusión social. A procurar pues es que las personas vayan desde fuera hacia adentro, ¿no? Que se puedan reincorporar a esta sociedad o a este estándar de sociedad que tenemos, ¿no? Hay teorías que dicen lo contrario. En vez de, así como este gráfico lo sitúa todo fuera y la sociedad dentro, hay teorías que sitúan la exclusión en el centro, ¿no? de este círculo. Pero bueno, en cualquier caso, a nosotros ya nos sirve este gráfico para entender que lo que vamos a procurar es reincorporar, que la sociedad de alguna manera que acabe absorbiendo e integrando estas situaciones de exclusión, ¿no? Estos colectivos que pueden ser situación de desempleo, familias monoparentales, personas con discapacidad, gente mayor, personas sin techo, menores no acompañados, personas afectadas por alguna adicción o drogodependencia, personas que han sufrido violencia familiar o violencia de género, ¿vale? O sea, los colectivos vulnerables, estos colectivos vulnerables de que siempre se habla, son múltiples y con múltiples causas de esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el acompañamiento a estas personas tiene que ser el principio fundamental del trabajo que se haga desde la inserción sociolaboral. Y también entendiendo que las personas no son excluidas,
sino que las personas se encuentran en situación de exclusión, ¿vale? Vamos a intentar que no se identifique a la persona con el problema, porque hay mucha tendencia de etiquetar, de identificar a las personas con el problema. El lenguaje, al final, tiene mucha carga. El lenguaje tiene mucha carga y el lenguaje es generativo. El lenguaje genera realidad. Y para muestra, pues cualquier día en la política y sus narrativas contrapuestas según de dónde bufa el viento, ¿no? Pues es un poquito esto. Sobre todo, si os fijáis, yo toda la semana pasada estuve hablando de personas en situación de desempleo. Que puede ser un matiz menor, si queréis, ¿no? Pero durante mucho tiempo se ha hablado de la persona parada. No, es un trabajador en situación de desempleo. Es una cuestión de matices, pero que es importante porque también, como decimos, no solo es una cuestión laboral, sino que también es una cuestión social, es una cuestión relacional y es una cuestión incluso emocional cuando tú te encuentras en estas situaciones. Por tanto, bueno, como profesionales vamos a intentar huir un poco de este tipo de lenguaje, ¿no? Como profesionales de la intervención hemos de tener una base teórica que nos enmarque el trabajo y mantenernos actualizados por lo que respecta al mercado laboral y a buscar las oportunidades para las personas usuarias que acompañamos. Es muy importante porque si la semana pasada lo que hemos visto es que el mercado laboral es muy, muy cambiante, pues cuando uno se forma, como en muchas de estas profesiones, no nos podemos conformar con este curso, con otro, con lo que sea. Hemos de estar constantemente actualizándonos porque las realidades cambian, porque los colectivos vulnerables cambian y tenemos que estar muy al quite de todas estas situaciones. Y además, aparte de hablar de exclusión e inclusión, también es importante que hablemos de otros conceptos, ¿no? Como diversidad, por ejemplo, que podría ser uno de tantos conceptos que podríamos hablar. Y pese al pensamiento de algunos, bueno, qué decir de cualquiera de ellos, pese al pensamiento de alguno, tenemos la suerte que las sociedades y las culturas en las que vivimos, pues ni son simples ni son homogéneas. Son diversas y están conformadas por multitud de diferencias que hacen que cada individuo pues, presente una serie de rasgos que lo caracterizan y lo definen de una manera singular, ¿vale? Y no solo rasgos físicos, psicológicos, de idioma, de profesión, de estudio, de lugar de residencia. Vivimos en sociedades que están muy marcadas por diversidad de género, por identidad sexual, cultural, de origen, de ideología, de diversidad funcional, que es lo que acabaremos hablando al final. O sea, es el punto de entender que miremos donde miremos, vamos a encontrar diferencias y diferencias que definen nuestra identidad y la identidad del otro. Y que muchos de estos rasgos, aunque nos quieran hacer creer que no, muchos son compartidos y nos acercan a las personas, aunque haya quien busque en estas diferencias separarnos, ¿vale? Aun con todo, lo que tenemos que entender es que las clasificaciones que existen en la sociedad y en la cultura pues no se limitan solo a señalar algunas de las diferencias. Al mismo tiempo, le atribuyen un valor, ¿vale? Todas estas clasificaciones de nuestra estructura social conllevan diferentes valores para diferentes características, diversidades, no sé cómo decirlo, pero que conlleva que nos sitúen en situaciones pues, de prestigio, de desprestigio, de utilidad, de carencia. Incluso a veces se habla de dignidad moral, ¿no? Entonces, es curioso que vivimos una oleada en el mundo occidental
que lejos de ser inclusiva, busca otra vez separar. No sé si estáis de acuerdo o no, ¿no? Pero vivimos un momento que resulta ciertamente preocupante a mi modo de entender. Sí, perdona. ¿Había alguien que quería decir alguna cosa? No, que sí, es un momento realmente que parece como fatídico, porque vamos a peor cada vez con esto. ¿Qué dices? No sé, a mí personalmente todas estas corrientes me parecen preocupantes, ¿no? Y que si tiras la vista atrás, espero, aunque hay ciertos parecidos, espero que no se repitan cosas de hace un siglo, ¿no? Años 20, años 30, se dieron situaciones que realmente fueron, no lo sé, no sé. Es difícil o no entiendo por qué no somos capaces de no repetir los mismos errores. No lo sé, es un pensamiento que dejo ahí, ¿no? Bueno, os habéis quedado chafaos, ¿no? Con la reforma laboral. Os habéis quedado muertas. Jordi, una cosa, arrel d'això que estabas comentando, también hay mucho la discusión por personas que conozco que trabajan dentro del mundo de los discapacitados, que hay como dos vertientes, ¿no? Los que están a favor de la inclusión en la normalidad, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, niños discapacitados que tienen que estar en la escuela, en la escuela normal, ¿no? O la escuela donde van todos los chicos, ¿no? Y después hay mucha gente que conozco que trabaja en el mundo de la discapacidad que no están de acuerdo en este modelo porque creen que, bueno, pues que sufren más, que llega un momento que se hace incompatible, ¿no? O sea, que se ha querido hacer mucha inclusión, pero que realmente no sé hasta qué punto no es mejor escuelas preparadas para este... Ese debate lo vamos a tener. Ese debate lo vamos a tener. Lo íbamos a tener hoy, pero seguramente lo tendremos mañana. Pero es el debate, es el debate entre inclusión y integración. Y es un debate muy, muy interesante. Que justamente la pregunta que os voy a plantear es esa, ¿no? Esa historia en la escuela, en lo laboral, en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y cómo también hay visiones diferentes respecto a ese, según donde nos posicionemos, ¿no? Sí, muy, muy interesante poder debatir sobre esto, ¿no? Nuestra sociedad está compuesta por diferentes rasgos. Hay multitud de rasgos, una gran pluralidad de rasgos, unos que son más visibles, otros que tienen menos visibilidad, unos que tienen más relevancia o más valor social y otros que tienen menos. Normalmente, en tanto nuestros rasgos están alineados con lo socialmente establecido, nuestra identidad se ve reforzada por la misma sociedad. Y vemos ABC, si eso no es, estos rasgos sociales están alineados con nuestros rasgos personales o con nuestros valores personales, nosotros de alguna manera nos vamos a sentir, o la sociedad de alguna manera nos va a reforzar nuestra identidad. Vamos a estar como más integrados, por usar esta palabra. El problema es cuando nuestros rasgos empiezan a situarse al margen de los que la sociedad considera relevantes, ¿vale? Cuando esos rasgos que nos definen, que definen nuestra identidad, no acaban de cuadrar, ¿vale? Pues ahí empiezan a darse esos procesos o esas dinámicas de exclusión. Empezamos a separar lo que no es igual a lo que queremos como sociedad, que es un ente también
cuando no cuadra con lo nuestro, pues lo que tendemos es a vamos a sacarlo fuera, a aislarlo o a distanciarlo. ¿Vale? Por eso hay muchos autores que atribuyen a la identidad un carácter relacional, que nuestra experiencia de lo que somos depende de las relaciones sociales. Nosotros nos definimos también muchas veces, nuestra identidad, nuestro ser se define en función de las interacciones que realizamos con nuestro entorno. ¿De acuerdo? Y con lo que recibimos de los otros. Recibimos inclusión, genial. Si lo que recibimos es que nos apartan, pues eso va a hacer mella también en nuestra identidad. ¿Vale? Es lo que decimos, este carácter relacional de la identidad. Bueno, esto es un poco lo que hemos hablado de la clasificación social. Al final, todos los sistemas sociales tienen diferentes referentes culturales que tienen una serie de carga. Hay una serie de imágenes preconcebidas y es lo que conocemos como estereotipos, ¿no? Un estereotipo es un conjunto, pues, de creencias y de ideas preconcebidas que los miembros de un determinado grupo comparten sobre las características de otros grupos. A nivel social, pues hay, no solo a nivel personal, sino a nivel social, hay una serie de estereotipos. Y los estereotipos pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser neutros. ¿De acuerdo? No tienen por qué ser siempre positivos, aunque la palabra ya en sí tiene esa carga. ¿Estáis de acuerdo en que los estereotipos pueden ser positivos, negativos y neutros? Y ahora diréis, sí, porque lo digo. Sí, porque lo dice Jordi. ¿No? No. Es que yo no entiendo muy bien esto de estereotipos. Vale. ¿Cómo de positivo puede ser un estereotipo? Vale. Buscamos un ejemplo. Que sean reconocidos y que tengan una oportunidad de hacer alguna cosa, no sé cómo explicarlo. Si el estereotipo, no sé, si la persona, la etiqueta estereotipo le ponemos a una persona, pues ya sabemos cómo ayudarles y esto no sé cómo explicarlo, ¿eh? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, els catalans. Els catalans són responsables i treballadors. A vegades es una cosa que se dice, ¿no? Los catalanes son responsables y trabajadores. Esto sería una atribución en principio positiva, ¿no? Esto sería un estereotipo. Al final un estereotipo es una imagen, o sea, es algo que tú te has hecho aquí dentro, ¿eh? Prejuicio, si me apuras un poco, ¿vale? Por tanto, esta consideración de que los catalanes son responsables y trabajadores sería una atribución positiva. Ni es cierto ni es mentira. Hay catalans responsables y trabajadores y hay catalans que no son responsables y trabajadores. Igual que los andaluces no se pasan el día en el bar. Habrá el que se lo pase allí y habrá el que se lo pase aquí. O sea, cuidado porque están cargadísimas de estas imágenes preconcebidas. ¿De acuerdo? Tots els catalans són aficionats a fer castells. Bueno, pues vale. O sea, aquí no sería ni bueno ni malo, ¿no? Sería tampoco una carga negativa. Pues bueno, pues vale. Pues puede ser que unos hagan castells y otros no hagan castells. Dime. Sí, los castellers, ¿no? A ver, en principio... Sí. En principio es neutra, aunque haya algunos que también les intenten poner una carga negativa, ¿no? Y un catalá es garrepa, es agarrado, ¿no? Los catalanes son muy agarrados. Esto lo habéis oído seguro. Sí. No.
Tacaños. Tacaño. ¿Sí? ¿No? Esto seguro que lo hemos oído más de una vez, ¿no? Sí. Di. Y la pela es la pela, esa frase. La pela es la pela. Pues hay catalanes que serán agarrados, que franceses, igual que suecos. Y hay otros pues que no lo son. ¿Vale? Bueno, pues al final esto es de lo que estamos hablando. O sea, de que estamos cargados siempre de imágenes preconcebidas, de ideas preconcebidas sobre cómo es el otro. Y algunas son positivas, otras son negativas, y entre medio hay algunas que, bueno, que ni son positivas ni son negativas, son neutras. Se atribuyen, pero en principio no tienen ni una carga positiva ni negativa. Cuando el estereotipo puede provocar situaciones de desventaja para la persona, estaríamos hablando de prejuicio. O sea, el prejuicio ya sería un paso más, ya sería un pasito más del estereotipo. Y estamos juzgando a las personas antes de disponer información completa sobre las mismas, ¿vale? Se juzga a las personas de acuerdo a una imagen estereotipada y estos actos pueden provocar que las personas vean cómo se les asigna una identidad social determinada sin atender al hecho de si ellas, como personas particulares, la presentan o no, ¿vale? Hay muchísimos. Pensar en algunos, seguro que se os ocurren algunos. Pero Jordi, entonces, sí. por estereotipos seguimos hablando de etiqueta y una etiqueta positiva no es. Y es lo que hace, ¿no?, que nos separemos. Entonces, a lo que te decía María, ¿no?, de hay ¿qué estereotipo positivo hay, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo, ¿no? Si lo estableces como etiqueta no sería positiva. Sí que te muestra un carácter más positivo, ¿no? Como lo que dices, los catalanes son responsables. Sí, pero será el único positivo, ¿no? Las mujeres, positivo o negativo. Discriminatorio, sea como sea. Vale, pero positivo o negativo. Negativo, ¿no? Positivo. Negativo, debe que ser negativo por narices, porque es cuando ya nos ponen más cosas de las que podemos hacer. No, a ver, que depende de la emocionalidad, ¿no? De cómo tú seas de tolerante frente a algo y frente también a algo social y cultural que está, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero es lo que te digo. Las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez, los hombres no pueden hacer más de una. Y ahí está, ahí ya os pondré, no sé si alguien ha visto el vídeo de la caja de la nada. No creo, porque es... Sí, es muy bueno. ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto? Me parece que sí, es un conferenciante, ¿no?, que habla de las mujeres y de la caja. Sí, es buenísimo, Cuidado, está... Bueno, buenísimo quiere decir que te ríes un montón. Porque... Sí, te ríes en el tiempo en que lo hizo, porque ahora es políticamente incorrecto. Claro. Pero bueno, está cargado de estereotipos. Ahí él pone de manifiesto la cantidad de estereotipos respecto al hombre y la mujer que hay en la sociedad, ¿no? Es muy curioso. Lo que decías tú, Alba, bueno, sí, es discriminatorio. Es que en cualquier caso es discriminatorio, pero que a ver los hilos. Connotaciones más positivas y hay otros que tienen connotaciones más negativas. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí. Vale. Y sobre todo, ¿por qué es importante que no pasemos del estereotipo? Porque cuando ya bajamos o ya subimos del estereotipo al prejuicio, y tenemos mucha tendencia, como sociedad tenemos mucha tendencia a prejuzgar a la persona solo verla. Viene de un sitio determinado o porque es de una etnia determinada o por... Siempre encontraremos un por. El problema es cuando esto se da en profesionales de la intervención social. Y cuidado, se da.
también se da, ¿eh? O sea, no es mayoritario, pero en profesionales que intervienen con personas y con colectivos a los cuales se les suele también se da. Y tenemos que poder hacer una ducha mental, limpiarnos cuando atendemos usuarios. Y es muy humano. En la educación también. social esto pasa mucho, ¿eh? En la educación social esto pasa cada día. Uh-huh. Cada día. Y es triste porque si se supone que vas a hacer algo para ayudar a los demás, ¿cómo puedes ayudar a unos y a otros tratarlos de manera diferente, ¿sabes? O no sé. Cualquier trabajo donde cualquier profesión que trabajas con personas, estas situaciones se da. Porque es muy humano que tú te hagas una imagen antes incluso de empezar a hablar con la persona. Es muy humano. Pero que sea muy humano no implica que esto a nivel profesional tendríamos que ser capaces de disciplinarlo, de controlarlo y de trabajarlo. Esto tenemos que trabajarlo para poder poner tu atención en ese usuario y que no te venzan todas esas vocecillas que tú tienes dentro, ¿vale? Todo esto es un proceso, es un aprendizaje. O sea, a ver, es una cosa que tú tienes que tener ganas de cambiar, tienes que ser consciente de que eso se da, aceptar que eso se da y a partir de ahí vas a empezar a trabajar para cambiarlo, ¿vale? Pero primero, al final, no es una cuestión de negarlo, que también es lo que pasa mucho. No, yo no. Yo no soy racista, pero... ¿vale? Yo no soy racista, pero... Pero eres el primero en decir algo que no toca. Cuando ponemos un pero, una frase, matamos todo lo que hay delante. El pero, da igual, ¿eh? Sea bueno o sea malo. Cuando ponemos el pero, todo lo que se ha dicho hasta ahora pierde su valor. ¿Es por esta razón que se utiliza la palabra usuario? No, usuario... Bueno, vale. No. Usuario, cliente, paciente... que van cambiando, ¿eh? Con el tiempo van cambiando y son conceptos que se van cambiando. Pero al voluntariado, por ejemplo, bueno, hice un curso también y la palabra ahora que se utiliza es usuario. Sí, es usuario. Es una obligación para no ser desagradable a todos. A nivel de servicios se usa usuario y a otros niveles se usa cliente, pero cliente tampoco es una calificación negativa. ¿Vale? No. O sea, tú tienes clientes, como tendrías en cualquier clientes a los que atiendes. Bueno, a veces tenemos esa cierta, no sé, es que tampoco quiero decir hipocresía, ¿no? Pero bueno, que intentamos buscar palabras como muy neutras, y al final lo que nosotros atendemos también son clientes de nuestro negocio, que sería la acción social, y que vamos a intentar dar el mejor servicio posible. ¿De acuerdo? Pero cliente yo lo considero más como un negocio, pero si tú tratas con personas, no se relaciona. Bajo mi punto de vista lo veo más correcto la palabra usuario que no cliente. Pero no deja de ser un servicio. La relación como negocio lo has dicho tú, ¿eh? ¿La qué? Que la relación como negocio lo has dicho tú. Por eso que yo lo relaciono la palabra cliente con negocio. ¿Y por qué lo relacionas? En mi mente me viene cliente. Claro, porque nosotros tenemos unos mapas mentales que ya nos hacen asociar una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, sí, es justamente la palabra cliente la sacado nada, porque en su esquema eso tiene relación con una actividad empresarial y remunerada, ¿no? Que hay un intercambio de bienes y de dinero, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, que venimos a decir que se habla de usuario, pero que si se hablara de cliente tampoco tendría... Sí, porque claro, hay clientes, no sé, ahora me planteo, hay psicólogos que tienen clientes y no por eso dejan de hacer una acción social. Claro. Parece que cliente es como que haya una transacción económica en medio, ¿no? Y usuario, pues que sea más un servicio público, no sé, es lo que parece, sí.
Sí, sí, es justo esto. Los psicólogos en cierto momento dejaron de llamar pacientes y empezaron a llamar clientes, usuarios o clientes. Claro. Bueno, pues que son clientes, ¿no? Lo tienen clientes, no tienen pacientes porque no están enfermos, ¿no? Tienen clientes. Bueno, es una cuestión de lenguaje, es una cuestión como lo que hablábamos antes, pero son todo de cosas que nos juegan ahí dentro por educación, por vivencias, por toda una serie de condicionantes y que nos hacen crearnos imágenes preconcebidas. Esas imágenes pueden acabar en estereotipos y esos estereotipos, ¿vale? Vale, vamos a hacer algo más divertido. Ya dejamos las leyes, dejamos todas las historias de la semana pasada. Ya no os voy a martirizar más y vamos ya a empezar a hacer cosas un poquito más de lo que toca y que pueden ser más compartidas por todos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 3 grupos. Nos queda media hora suficiente para poder hacer la actividad y vamos a darle una vuelta a esto. Yo os he puesto un ejemplo de estereotipo positivo, negativo y neutro y vamos a intentar encontrar otros ejemplos que tengan que ver con estereotipos positivos, negativos y neutros. ¿De acuerdo? ¿Os parece? ¿Jugáis? Sí. ¿Jugáis conmigo? Sí. Vale. Venga, a ver si ya que nos hemos aplatanado un poco con lo de antes, a ver si nos sirve para despejarnos o no. Vamos a poner 20 minutos. Esta no he puesto buzón, ¿eh? No, vamos a hacerla simplemente por debatir un poco y darle una vuelta a esto. No hay que ponerla en papel ni tenemos que subirla. Si nos da tiempo la comentamos hoy y si no la acabamos de comentar mañana. ¿De acuerdo? ¿Vale? Os separo en 3 grupos. Con lo cual... A ver, espera que elimino, que me salen los anteriores. Y le vamos a decir que lo haga aleatorio otra vez. ¿Vale? Os separo en 3 grupos y pues saldrán 4 o 5 personas por grupo. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerle 20 minutos y nos encontramos los últimos 5 para ver cómo ha ido y si acaso, si nos da tiempo a debatir, pues mañana debatimos un poco, le damos una vuelta esta noche y debatimos sobre los estereotipos. ¿Vale? L'enunciat, bueno, es tracta, tampoc no té més importància, vale, es tracta de buscar exemples d'estereotips positius, negatius i neutres. Vale. Com tampoc ho pujarem, simplement és que això obri el debat i a veure què... Vale. Jordi, una cosa. Sí. Lo que hemos hecho hoy, o sea, los resúmenes y tal, ¿lo tenemos que subir o no? Sí, ya tenéis el buzón abierto, lo subís cuando lo tengáis, ¿vale? Venga, 5, 4 y 4. Nos vemos en 20 minutos. Vale. Hola. 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 Somos 3. Ah, ¿solo te veo a ti? Sí, ya veo, porque Eugenia tampoco... Bueno, ahora. Pues tenemos que poner 3 ejemplos, eran, ¿no, chicas? Sí. 3 ejemplos o sea, 3 ejemplos de estereotipo
positivo, negativo y neutro. Sí, ¿verdad? Lo que he entendido yo. Vale. ¿Sí? Pues... Sobre rusos. A ver, o sea, Nacija, no te des por aludida en absoluto, pero es No, lo que... hombre, no. No, pero como estereotipo, ¿no? Dicen, los moros roban. Sí. ¿No? Quiero decirte... Exacto. Que me sabe mal, decirlo así. No, hombre, faltaría más, estamos aquí debatiendo. Y estoy de acuerdo contigo, es como si robar solo existiera en Marruecos o que los moros solo robaran, ¿sabes? Cuando el concepto robar está en todos los países. Totalmente. Y todo el mundo roba, quiero decirte, si es que no... Por ejemplo, yo esto lo hablo porque yo tengo muchos amigos marroquíes y demás, ¿no? Y ellos me lo decían, sí. A mí me lo decían y me decían, es que la gente que viene aquí de nuestro país a robar es la que en nuestro país tampoco queremos, ¿no? Claro. Quiero decirte que... No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo iba a comentar, la verdad, también, porque... Solo que en vez de robar, iba a comentar el de también, o sea, mucha gente te dice, no, es que los moros venís a robar trabajo, ¿perdona? Es verdad que se os dan muchas ayudas. Sí, que venís porque, mira, la X ayuda o la tal ayuda. Bueno, pues mira, yo como negativo pondría este. ¿Ponemos el de las ayudas? ¿O el de robar? ¿Cuál dices? Los dos, en uno. Vale, venga, ponemos. El estereotipo de robar lo he escuchado más en los gitanos. En los gitanos. También. O sea, en árabes yo he escuchado más, por ejemplo, que los hombres árabes son machistas. Bueno, es verdad, claro, también. Claro, eso también yo lo considero un estereotipo negativo cuando en verdad están hablando de algo que a lo mejor en algún, yo qué sé, en X años sí que a lo mejor había más machismo o tal, pero es que ahora mismo actualmente yo considero que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos y así es, la verdad. Claro, a ver, supongo que también es por la tasa que hay, o sea, si es verdad que si buscamos índices de maltratadores, sí que es verdad que hay un índice muy elevado de hombres árabes. Claro. Pero blancos también. Y de otra, o sea, de más sitios. Sí, totalmente. ¿Ponemos estos entonces, Toto? Vale. Sí. O sea, hemos puesto igual, ¿no? Los negativos. Sí, los dos negativos de árabe. Sí, pero ¿cuál hemos puesto al final? ¿El de robar y...? No, yo por mí pondría el de las ayudas y el del machismo. Sí, vale. Yo creo que son los más escuchados. Sí. Bueno, tía, pues tú vives en Viladecans, tú lo has tenido que oír. Yo aquí que se dice un montón que los moros tal, ¿eh? Un montón, pero sí, pero heavy. No, en Viladecans y en Tarragona y en donde haga falta, siempre se ha escuchado la frase. Claro, lo que pasa es que en su pueblo hay un barrio ahí... Unos cuantos. Sí. Vale. Y hay barrios que, a ver, sí que es verdad que hay barrios más conflictivos que otros. Justo hay uno que es como más de gitanos y otro más de árabes. Entonces sí que es verdad que normalmente como, bueno, no sé si es por casualidad o por qué, pero se juntan como la gente más conflictiva. Pero eso no quiere decir que también hayan árabes que vayan a la universidad o yo qué sé, ¿sabes? Claro. Que en los barrios, como Viladecans, no sé, barrios así. Badalona, sí. Gente un poco, sí que es verdad, no sé. Bueno, claro, de todo el colectivo, ¿no? Pues como aquí blancos, los que sí, los que no tanto, ¿no? Por lo mismo. En el Prat supongo que pasará más o menos igual. Exacto, el Prat con los gitanos. Aquí está San Cosme. Entonces, claro, aquí hay un barrio solo de gitanos. Y al final, no es que los gitanos sean conflictivos o el colectivo, no es tal, pero bueno, al final se junta un barrio con gente más excluida. Claro. Que en parte también ya les está bien sentirse excluidos, ¿no? Ahora hablo por los gitanos, ojo. Sí. Entonces, bueno, pues claro, hay barrios que si se junta gente que no, sé que se dicen que quiere estar más fuera del sistema, ¿no? Y pasarse más la ley por su mano.
Claro, esto también lo podríamos hablar ahora en el debate, en plan, de que hay gente que está excluida socialmente, pero hay gente que quiere estar excluida, es decir, que no se integra tampoco a la sociedad, ¿no? Claro, a eso voy, ¿no? Que es lo que hablamos siempre, seas extranjero o no, si quieres incluirte, pues buscas las herramientas, ¿no? Para hacerlo y eres buen ciudadano. Y hay quien no, pero seas blanco, negro, moro, árabe o no. Sí. Y en ellos los gitanos, yo no es por prejuicio, ¿no? Pero vivo con ellos y al final tampoco quieren. Exacto. Ya les está bien tener ese poder, ¿no? De hacer lo que les sale de los cojones. Claro. Pues y hay otros gitanos que no, ojo, claro, que son Claro, la mar de, ¿no? siempre hay variedad de todo tipo, de buenos y malos. Claro, pues como 3 malos, o sea, 3 negativos pondríamos este, ¿no? El de los gitanos roban. Sí. Árabe, machista. Aunque yo creo que es uno de cada, ¿no? No, son 3 de cada. Ah, vale. Son 3. Ah, pues Vale, mira. los negativos ya están. Vale, pues ahora de positivos. Positivos. O neutro. Vale. ¿Positivo o neutro? Porque me viene a la mente un montón de negativos. Ya, tío, siempre lo peor nos viene a la cabeza. Estamos, qué mal educados estamos. Los catalanes, lo que ha dicho antes, unos tacaños. Los de Andalucía, unos vagos. A ver. Eso es negativo. Eso es negativo. Ah, este es positivo. Eso sí. Ah, eso es negativo, por Dios. Claro. Ese sí. Bueno, en verdad, aquí también se dice mucho la cosa esta, ¿no? De que las jovencitas con los mayores. También se dice, quiero decirte, es neutro, ¿no? Aquí. ¿Cómo las jovencitas? O sea, las chicas jóvenes con hombres mayores. Sí. Sí, yo creo que son neutros. Quiero decirte, depende de los ojos que miren, ¿no? Pero... Hombre, yo no lo pondría, o sea, yo eso no lo pondría como un estereotipo. O sea, más que nada porque no es neutro, es negativo, pero tampoco es, o sea, no sé cómo explicarlo. Ya no lo ves como estereotipo. No, porque es que es como muy genérico, ¿no? Esto que es de las chicas jóvenes, claro, ¿qué chicas jóvenes? O sea, no sé, no lo veo como algo tan generalizado a lo mejor, como lo de las rusas son guapas. Eso sí que lo escucho mucho. Claro, a eso me refiero. Hay de todo. La gente, bueno, no sé. a ver si conseguimos encontrar algún positivo o neutro. A ver, pues positivo.
Sí, pensemos. El positivo de momento tenemos una, el de las rusas. Vale. Ya, pero eso ya lo ha dicho. Bueno, de algo positivo podríamos decir que los andaluces son sociables, son cercanos. Sí, yo te iba a decir que en España se vive bien. O sea, que es neutro o positivo. Positivo, me da igual, pero es lo que se dice. Sí, es verdad. Claro, depende cómo lo mires, que es verdad que aquí se vive muy bien pues por la comida, tal. Claro, no, antes en la primera clase o así nunca hablaba mucho del tema de que mucha gente viene a España, ¿no? Porque se vive bien por clima, por comida, por X, por Y, ¿no? Sí. Pues no, en España se vive bien. Sí, eso sí. Vale, ponemos... ¿Qué más? La expresión de el hombre lleva el pantalón en casa, eso iría negativo, ¿no? Eso más negativo que... Claro. Sí, eso es negativo. Claro, porque eso es como, a ver... No, sé. es discriminatorio total. Sí, ¿cómo que lleva el pantalón? Si tú llevas pantalón, yo llevo mallas, vamos. Vale, ¿qué más? A ver. A ver, neutros. Nos faltaría neutro, ¿no? Y el positivo también nos faltan, la verdad, no tenemos ninguno positivo. Sí, las rusas son guapas, hemos dicho los andaluces son simpáticos y en España se vive bien, ¿no? Hemos dicho esos tres. Sí. Bueno, que si se nos ocurre alguno más, mejor. Sí, sí. A ver, de neutro, que es el más difícil. La del pan no engorda. ¿Cómo? Lo que se dice, pero es un estereotipo. En el sentido de... ¿Cómo te lo diría? Pues la comida está pensando de aquí. Pues que yo positivo ahora mismo no se me ocurre ninguno, ¿eh? Yo es que neutro creo que es neutro. cultural. O Neutro, sea, neutro sería como algo cultural, como lo que ha dicho, los catalanes bailan el castellés. Pues yo qué sé, pues en Andalucía se baila el flamenco, es como neutro. Hostia, pero... Sí. Eso es una realidad, ¿no? Ya, pero como él ha dicho, no, porque en realidad no todos los andaluces saben bailar flamenco, ¿no? Claro. Y el que hemos comentado... Sí, pues todos los andaluces saben bailar sevillanas, ¿no? Exacto, sí. Pues chicas, neutro... Chicas, el neutro, por ejemplo, lo que hemos comentado antes de las ayudas, pues eso podría ser neutro, ¿no? No. Porque no todos van pidiendo ayudas por ahí, ¿sabes? Pero es una connotación negativa, es decir, lo que nosotros creemos de los árabes es que piden prestaciones, es algo negativo. Claro. Pero si alguien cree que los andaluces bailan sevillanas, no ¿sabes? No afecta negativamente a los andaluces. ¿No? ¿Cómo lo ves? En Madrid son unos fachas. Exacto. Eso es negativo, sí. En Madrid son unos fachas. Bueno, o negativo o no, ¿no? O neutro. No, a mí la paella neutro. con pescado no me gusta. Dios. Joder, a mí sí. Qué mal gusto, tía. Sí, puede ser. ¿Qué hay de neutro? ¿Qué tenemos? Pues nada, yo creo que ya está. De neutros hemos dicho que todos los andaluces bailan sevillanas, que todos los españoles comen paella y ¿habéis dicho alguno más? No, he dicho lo de Madrid, pero no. Este no era, habíamos dicho otro. Podríamos decir, yo qué sé, que todos los sudamericanos bailan salsa. O bachata, sí.
Vale. Yo qué sé. Pues madre mía, los tendríamos. Que son de sangre caliente. Y horchata también has dicho. ¿Qué fava tenemos? Mm. Vale. Vale. Sí, sería todos los españoles comen paella, beben sangría y comen tortilla, ¿no? Todo en uno. De puta. Fútbol kit. Total. Sí, es otro. Eso sería, no sé, positivo, ¿no? Supongo. Claro, un cuerpazo. ¿Eso lo has aprendido en España o en Rusia? Qué mono, ¿eh? Tu pareja no es rusa, ¿no? Deduzco. No, te ha dicho que si tu pareja, ¿no, verdad? Te ha dicho si tu pareja es ruso. Creo que lo hice por el niño, que no parece muy ruso. Exacto. No quería ser tan directa, pero... Yo tampoco lo he querido decir así, pero bueno. No, digo que ruso no puede ser, no creo. Eugenia. Contéstanos. Nada, nos va a dejar con la intriga, porque Ya, tío. Hostia puta. el papi del niño, ¿de dónde es? Ah, a ver. ¿Ves? La han adivinado las chicas. Ahora nos vemos, bonitas. Venga.
más complicados de intentar encontrar, ¿no? Porque también tenemos no malo o blanco o negro. Classifiquem en bo i dolent. Son los positivos en cuanto difíciles de encontrar. Sí, sí. Más que... Bueno, Yo también creo que los negativos y los positivos son complicados. O sea, los neutros y positivos. Bueno, cuando se encuentra el filón de los neutros con la paella, el chocolate y todo, ya puedes ir tirando millas, ¿no? Pero a que los negativos no te cuesta. No. No cuesta. Estamos cargados de estereotipos negativos. De puñetas también. Nos los inculcan desde pequeños. Sí. Vale. Bueno, un poquito más fresca la actividad, ha ideado un poco la otra. Vale. Jordi, jo volia fer-te una pregunta abans que marxessis, perquè si no t'ho enviaria per correu i és més fàcil. Sí. Sobre l'activitat de dades del mercat, Sí. l'activitat 3, després s'ha de fer una interpretació de la gràfica, és així? Bueno, s'ha de fer la taula. La gràfica tampoc no ho demana, només demana la taula i fer els increments, que la dificultat de la taula és... O sigui, la taula ja la treus de les dades que et dona l'INE i els increments seria la cosa a més que hauries de fer. Ja està. Sí, vale, però no s'ha de fer un debat o una conclusió del que hem trobat o com explicar-ho? Home, seria interessant que en funció de veure la taula i quines dades dona, fessis alguna interpretació. Algun grup ja ho ha fet, ha fet una interpretació dels resultats i és interessant. És que l'hem fet una mica, hem explicat una mica la interpretació, però no tampoc molt. Vale, jo ara estava mirant, he penjat ja les diapos d'avui i estava mirant i just la mirava i em faltava un grup. Hi havia un grup que no el sabia trobar, no sé. Si hi ha No, és que nosaltres no ho hem penjat, el nostre grup no ho hem penjat. Vale, pues sí, estava comptant i em faltava 3-4 personas, o sigui que em deia falta un grup. Vale. Bueno, una pregunta. Cuando tú pones una actividad, bueno, ayer lo volviste a abrir el del mercado, sí. Porque automáticamente eso que hace que al día siguiente como que te da el plazo de un día más para entregar y luego ya... Los buzones tú los puedes configurar con una fecha de inicio y una fecha de cierre. Entonces, pero nosotros que vamos a ir colgándolo a medida que... No, la actividad la habíamos calculado, yo la calculé porque lo monté al principio del curso, la calculé a un tiempo y como nos hemos ido retrasando un poquito, pues nada, si se cerró me avisas y lo vuelvo a abrir, no hay problema. Vale, tranquilo. ¿Vale? Lo único que sí que no los voy a dejar abiertos porque si vamos haciendo actividades más o menos cada semana, pues si todas quedan para el final, luego corregirlas todas es un follón. Entonces, bueno, más o menos 2-3 días y si alguna es un poquillo más complicada, pues ampliamos plazo y ya está. No hay problema. Vale. Ahora me parece que están abiertos hasta el 23 los buzones, que bueno, que yo creo que como la que habéis hecho hoy simplemente es juntar lo que habéis hecho y subirla y la de datos del mercado de trabajo pues ya estaba prácticamente hecha, ya es suficiente. ¿Vale? De esta hablamos mañana. Mañana empezamos hablando de estos estereotipos y no hay que colgarla ni ponerla en papel ni nada. Es más que nos abra el debate y a ver si podemos coger un ritmo un poquillo más fresco, ¿no? y algo más dinámico de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Vale. Muchas gracias a todas por jugar y por no quejarse. ¿Vale? Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Chao.